Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a esta última sesión del año del Combine. Yo soy Santi Trillo, del Hospital de la Princesa de Madrid, y voy a hablar del manejo de la trombosis venosa cerebral crítica, que realmente es un tipo de paciente que supone un reto que es difícil de abordar, y vamos a ver si podemos arrojar algo sobre ello. No tengo ningún conflicto de interés relativo a esta ponencia. Os voy a hablar sobre una introducción a la trombosis venosa cerebral a nivel general, cómo es la presentación clínica y el diagnóstico radiológico, si la pandemia ha influido de forma significativa en lo que vemos y manejamos esta entidad, cómo tenemos que tratarla inicialmente y luego los casos de trombosis venosa cerebral complicada y unas conclusiones. Respecto a la trombosis venosa cerebral, siempre me gusta empezar hablando de este tema, que es un tema que me gusta mucho, poniendo en manifiesto esto, ¿no? Que realmente que tienen en común un paciente de 70 años con un estado epiléptico de debut, un paciente que parece con un ictus isquémico izquierdo de 76 años, una mujer de 18 años con cefalea y una hemorragia lobular en TAC, una mujer de 34 años con cefalea subaguda y que de repente hace un bajo nivel de consciencia con coma, o un hombre de 42 años con un cuadro como encefalopatía lentamente progresiva más subaguda, ¿no? Esto pone de manifiesto la heterogeneidad que tiene esta enfermedad, en la que tenemos por un lado una presentación clínica muy diversa y luego unos hallazgos de neuroimagen, de diagnóstico, que muchas veces nos van a despistar inicialmente. Se trata de una enfermedad cerebrovascular realmente única, que supone dentro de lo que es las enfermedades agudas menos del 1% de todos los ictus. Por lo tanto, podemos decir que dentro de las enfermedades agudas es la más infrecuente, pero tiene una incidencia significativa, una incidencia que puede llegar casi a 10 casos por 100.000 habitantes año. Y eso quiere decir que en muchos hospitales vamos a ver varios pacientes al año con esta patología. Por esta heterogeneidad que tiene la presentación, muchas veces se diagnostica tarde, a veces son síntomas inespecíficos, y es una enfermedad que afecta más a personas jóvenes y más a mujeres, porque hay factores de riesgo de la trombosis venosa cerebral que son específicos de las mujeres, como es el embarazo, puerperio, toma de anticonceptivos, y además es importante tener en cuenta que hay un porcentaje alto de casos que no llegamos realmente a tener un diagnóstico de la etiología, ¿no? Que puede ser muy variada y la que es frecuente que a veces se sumen varios factores que es difícil saber el peso de cada uno. Afortunadamente disponemos de un tratamiento que es específico y efectivo para la mayor parte de casos, pero existe un 10% de casos que acaban falleciendo por ellos, que realmente es un porcentaje significativo. Respecto a la presentación de esta enfermedad, pues en España realizamos hace pocos años el estudio más amplio que disponemos a nivel nacional, una muestra durante 10 años y 11 centros, 256 pacientes. Vimos, al igual que todos los estudios y lo que ya sabemos, que la cefalea es el signo guía, el síntoma cardinal que lo presentan el 80% de los pacientes. Otros registros arrojan resultados parecidos. Pero además de esta cefalea tenemos otra serie de síndromes clínicos variados, como puede ser la focalidad neurológica, normalmente asociando cefalea, a veces evolucionando a bajo nivel de consciencia, crisis epilépticas o estados epilépticos en pacientes sin epilepsia previamente conocida que llegan a urgencias, cuadros de hipertensión intracraneal con una cefalea aislada, que a veces no es una cefalea de unas características específicas, con visión doble, cuadros de encefalopatía, de confusión, de una gravedad, de una intensidad variable, cosa que a veces en urgencias nos despista mucho por lo poco específicos que son. Síndromes de seno cavernoso, aunque sería algo más raro, pues sí que podría ser un poco más orientativo. Y podemos tener cualquier combinación en mayor o menor grado de todo ello. Cuando tengamos la sospecha clínica, que siempre tendremos que mantenerla en urgencia, realizaremos un angiotac venoso, que será una prueba que conseguiría el diagnóstico en la mayor parte de casos. Y es interesante también valorar como biomarcador el dímero, que puede ser también de ayuda en urgencias. La presentación va a ser aguda o subaguda en mayor porcentaje de casos. Cuando es aguda, pues va a ser un poco más fácil. Cuando es un poco más insidiosa, más progresiva, pues a lo mejor también el diagnóstico se nos puede complicar dependiendo de los síntomas de presentación. El diagnóstico sabemos ya por varios estudios que suele realizarse tarde, o sea que es frecuente que el retraso sea de varios días, incluso que a veces se ofrezcan diagnósticos iniciales alternativos de ictus isquémico de infarto cerebral arterial, de lesiones ocupantes de espacio, de hemorragias cerebrales de otro origen.
Sabemos que la frecuencia de afectación venosa, lo más frecuente es el seno sagital superior, seguido de senos transversos, pero más frecuente que todo ello sería que se afecten varios senos venosos, ¿no? Que eso nos puede indicar más gravedad, pero luego realmente no hay una correlación tan clara entre la extensión de la afectación venosa y la situación clínica en muchos casos. Respecto al diagnóstico por neuroimagen, es muy interesante saber que las trombosis venosas cerebrales, el paciente suele acudir con más frecuencia, suele diagnosticar bien cuando ya ha presentado algún tipo de complicación, frecuentemente parenquimatosa, y que además es bastante frecuente que podamos encontrar pacientes con trombosis a veces no muy graves, que tienen una situación clínica con una afectación importante, y también algo que es muy llamativo de encontrar trombosis venosas cerebrales bastante graves, bastante extensas, en un paciente con una sintomatología bastante leve. Es frecuente que el TAC pueda ser normal. Hay estudios clásicos que nos dicen que el TAC basal podría ser normal hasta en un 50% de casos. Probablemente estudios más recientes, como varios que realizamos recientemente, nos dicen que esto puede ser más en torno al 30%, valorado por equipos con experiencia. Podemos encontrar datos que sí que serían de los pocos específicos, encontrar hiperdensidades en localizaciones de venas o de senos venosos, como sería el conocido, por ejemplo, signo del delta lleno, hipodensidades como infartos que pueden tener una localización, una forma atípica para infartos arteriales o edema cerebral difuso. Esto lo encontraremos en algo menos de la mitad de los casos, y en ese sentido tenemos que tener siempre presentes que los territorios venosos son distintos de los arteriales y tener esto muy en cuenta cuando veamos hipodensidades que topográficamente pues, nos resulten atípicas. Las hemorragias lobulares, infartos venosos con transformación hemorrágica, es uno de nuestros principales enemigos en urgencias, porque esto nos va a orientar muchas veces a hemorragias lobulares de algún tipo, el que podemos sospechar pues, malformaciones a lo mejor vasculares. Sería un problema menor porque esos pacientes llevarían un estudio vascular. En pacientes más mayores, por ejemplo, pues podemos confundirlo con angiopatía amiloide, otras cosas, y esto pues retrasaría el diagnóstico y el tratamiento. Y la hemorragia sonoidea con un patrón atípico, frecuentemente la convexidad, pues la podemos ver en un 15% de los casos aproximadamente, y también debería ser un dato que nos debería hacer pensar en esta enfermedad en un contexto clínico adecuado. El tacoangiograma venoso va a ser la prueba de elección en urgencias porque tiene una sensibilidad muy buena para diagnosticar esta enfermedad, y además es una prueba muy disponible respecto a otras, por ejemplo, como la resonancia. La podemos realizar en pacientes inestables, poco colaboradores, o sea que es muy útil. Y además, con el auge del tratamiento endovascular del ictus por oclusión de gran vaso, tenemos AngioTAC disponible en la mayor parte de centros terciarios, y muchas veces incluso, bueno, si podemos pedir esta prueba en un paciente con sospecha, pero incluso en un paciente que ha venido con un código ictus, cuando se hace la AngioTAC en una fase un poquito más tardía, arteriovenosa, a veces nos permite una valoración más o menos aceptable de los senos venosos. Respecto a otras técnicas de imagen, como la resonancia, tiene una sensibilidad muy buena y además nos permite identificar mejor pues, trombosis venosas corticales. Las complicaciones de la trombosis venosa nos permite determinarlas con mayor precisión, mientras que la arteriografía por sustracción digital pues, queda reservado para casos dudosos, sobre todo para pacientes que sean susceptibles de recibir tratamiento endovascular. Respecto a la trombosis venosa cerebral en la situación de pandemia por el COVID, pues es algo que desde luego ha sido una preocupación durante varios periodos de la pandemia, teniendo en cuenta la incidencia que hemos tenido y que seguimos teniendo en menor medida de COVID-19, porque sabemos que el COVID-19 se asoció a eventos trombóticos por producir un estado protrombótico, sobre todo en casos graves con coagulopatía por sepsis, en los cuales se describieron pues, trombosis, tromboembolia pulmonar o infartos arteriales, y preocupó también que se pudiese producir trombosis venosa cerebral. Además, hubo un periodo en el que se notificaron pues, bastantes casos de trombocitopenia trombótica inmune asociado a vacunación por vacunas AstraZeneca y Janssen, que además se dieron en personas jóvenes, sobre todo mujeres, y que asociaban una mortalidad muy elevada, mucho más que la trombosis venosa cerebral normal. Y eso, aunque al final fueron pocos casos y no se mantuvo a lo largo del tiempo, produjo una gran alarma social. Con la cantidad de casos de COVID que ha habido en el mundo, esta pantalla es ya de hace unos cuantos meses,
pues nos planteamos si realmente ha habido infradiagnóstico de trombosis venosa en COVID, pues siendo muy frecuente además la cefalea en el COVID y como cualquier infección o específicamente más asociada a fenómenos trombóticos, pero realmente se han publicado relativamente pocos casos de trombosis venosa cerebral en pacientes con COVID-19. Además, esta trombosis podría ser en pacientes con COVID-19 y no necesariamente el COVID-19 el que ha producido la trombosis venosa cerebral, aunque pudo haber cierta causalidad, siendo pues, la infección un factor de riesgo de trombosis, pero no ha llegado a ser, afortunadamente, esto un problema de gran importancia. Respecto al tratamiento inicial de la trombosis venosa cerebral, sabemos que es la anticoagulación, que es una anticoagulación que tiene que ser ante una sospecha fundada de forma precoz y efectiva. Durante las primeras 2 semanas la vamos a realizar con heparinas y en una fase más tardía, a partir de los 15 días, vamos a introducir Sintrom y los anticoagulantes directos pues, podrían ser una alternativa. La evidencia de la anticoagulación viene dada por varios ensayos clínicos con poquitos pacientes, pero que el primero de ellos se detuvo por beneficio del tratamiento con anticoagulación con heparina fraccionada y se realizaba administrando un bolo de 3.000 unidades de heparina y tenemos un segundo ensayo clínico unos años después con heparina bajo peso molecular. Y con ello, pues tenemos 2 alternativas para el tratamiento inicial de trombosis venosa cerebral, heparina fraccionada con bolo o heparina bajo peso molecular. Hace unos años había más controversia sobre cuál tratamiento de los dos es el que podía ser más adecuado. Había algunos equipos que defendían más la heparina fraccionada y es cierto que la heparina bajo peso molecular pues, no requería tantos ajustes de tratamiento, mientras que la no fraccionada pues, permitía poder cortarse, revertir la anticoagulación incluso, o sea que teóricamente podía ser un anticoagulante ideal, pero las condiciones clínicas en las que se utiliza la heparina fraccionada, los equipos que tenemos experiencia utilizándolo, sabemos que son muy distintas de las condiciones teóricas y realmente se ha asociado más a más complicaciones y peor evolución de la heparina fraccionada, de manera que las guías actualmente recomiendan idealmente heparinas de bajo peso molecular. Voy a presentaros un caso clínico que tuvimos hace unos años que me parece muy representativo de la complejidad que puede llegar a entrañar esta enfermedad. Se trataba de un varón de 41 años, sin antecedentes de interés, natural de Bélgica, que acudió a urgencias por un cuadro de cefalea hemicraneal bastante intensa, pero que en urgencias tiene con analgesia, por lo que es dado de alta. A los 6 días acude por un empeoramiento de la cefalea, además había presentado un síncope con un traumatismo craneoencefálico y luego lo habían visto confuso, ¿no? Esto siempre, cuando trabajamos en urgencia, la segunda vez que un paciente viene por el mismo motivo de consulta, sabemos que hay que darle una vuelta al caso. En este caso, además, se vio que el paciente, pues aunque estaba consciente, atendía, pues estaba como bradisíquico, bradilálico, como lento, como raro, ¿no? En una persona joven, aunque no tenía foquería neurológica franca. Y se realizó un TAC cerebral que podemos ver que a nivel de la convexidad frontal pues tenía una hemorragia suanoidea. Se completó el estudio con un angioTAC y se pudo identificar que era una trombosis venosa cerebral muy extensa que afectaba a la práctica totalidad del sistema venoso superficial y a una parte del sistema profundo. Y esto es un caso que es potencialmente complicado y por ello vamos a introducir el qué podemos hacer con pacientes con trombosis venosa cerebral críticos, ¿no? Sabemos que la trombosis venosa cerebral, como os he comentado al principio, en la mayor parte de casos tiene una buena recuperación, el 80% tiene una recuperación con muy escasas secuelas, pero existe un 10% de pacientes, lo hemos dicho también, que fallecerán y un 10% que tendrán a largo plazo una situación de secuelas neurológicas graves. En centros de referencia, aunque parezca paradójico, los porcentajes de mala evolución pueden ser peores, pero son los que aglutinan los casos más complicados. Entonces, estamos tratando las trombosis venosas cerebrales más graves. Y a diferencia, por ejemplo, del ictus isquémico y hemorrágico normal, son pacientes más jóvenes, con lo cual el recorrido de rehabilitación es mucho mayor. Y, de hecho, solemos medir también la recuperación a los 6 meses en vez de a los 3, como en el ictus isquémico, por ejemplo. Aunque es una enfermedad infrecuente, al ser también jóvenes, el impacto que tiene personal, social, es muy significativo, con lo cual tenemos que pensar en ofrecerles a este porcentaje de pacientes que van a ver mal una alternativa de tratamiento que ahora mismo no tenemos cubierta. Porque este 20% de los pacientes que van a presentar mala evolución, las herramientas para manejarlo están menos claras. Sí que hay unos factores de riesgo bastante bien identificados, aunque parecen pues, bastante groseros los que vemos ahí, simplemente pues, el Glasgow, necesidad de intubación, que el paciente ya tenga lesiones hemorrágicas cerebrales graves, que tenga afectación del sistema venoso profundo y varios estudios
nos dice que es un factor independiente de mal pronóstico, o que tenga una situación de edema cerebral, hipertensión intracranial por las consecuencias que va a tener. Concretamente, una de las situaciones críticas de las que voy a hablar es qué hacemos cuando tenemos un paciente con una hemorragia intracraneal asociada a la trombosis venosa y esta hemorragia es más o menos grave, porque es cierto que con mucha frecuencia los pacientes con infartos venosos, más incluso que los arteriales, van a tener algo de hemorragia, pero podemos tener pacientes que tengan hemorragias grandes, incluso pacientes, como os he comentado, que vamos a confundir la trombosis venosa, la imagen inicial, con una hemorragia lobular. Incluso en nuestros pacientes los estudios retrospectivos nos sugieren un beneficio de la anticoagulación. Normalmente esas hemorragias se producen en trombosis venosas muy graves y el pronóstico sin un tratamiento dirigido a reducir la progresión de la trombosis va a ser negativo, con lo cual, aunque es algo que desde luego suele dar miedo, la recomendación es anticoagular. Hicimos un estudio recientemente, un pendiente de publicación este año, en el que analizamos la evolución angiográfica y radiológica de pacientes con trombosis venosa cerebral, de 80 casos en los que dispusimos de 2 controles, y podemos ver que en un periodo medio de 5 días la mayor parte de pacientes se encontraban estables, como un 40 y pico % de los casos, o empeoraban un poco durante los primeros días en el primer control, mientras que la mejoría era algo más rara. En aquellos casos, además, en los que se realizó el control las primeras 72 horas, muy pocos pacientes mejoraban, en cambio, había un 40% prácticamente que presentaban empeoramiento radiológico, no siempre clínico, pero sí radiológico. Y eso nos puede indicar que quizás estos pacientes deben recibir un control también precoz. En otras enfermedades lo tenemos mucho mejor establecido. La trombosis venosa, por su infrecuencia, no existen protocolos muy bien establecidos de cuándo realizar un control o cómo proceder en función de los resultados de este control. Y en nuestro estudio también pudimos ver que era más frecuente que hubiese un empeoramiento de las lesiones en pacientes que ya tenían infartos cerebrales o edema cerebral, mientras que las personas jóvenes con más frecuencia podían encontrarse en el grupo de algo de mejoría, ¿no? Que fue más raro. Por lo tanto, los pacientes con trombosis venosa cerebral crítica, ¿qué es lo que tiene sentido quizás considerar? Pues aquellos pacientes que ya vienen con una situación inicial crítica, grave, que van a unidades de cuidados intensivos por Glasgow bajo, necesidad de intubación, que tienen hemorragias cerebrales inicialmente ya al diagnóstico graves, o que, a pesar de recibir un tratamiento anticoagulante durante un periodo de tiempo, normalmente suele ser breve, pues tienen algún tipo de empeoramiento clínico, ¿no? Todos estos pacientes tienen un riesgo de mala evolución como tratamiento médico, aunque recordemos que el 80% de pacientes evolucionan bien y la mayor parte de ellos solo reciben tratamiento médico, y este grupo de pacientes que tienen posibilidades de evolucionar mal es cuando tenemos que pensar en terapias alternativas, como el tratamiento endovascular o, en los casos que evolucionan peor, la craniotomía descompresiva. El doctor Moreu Humano os comentará luego respecto al tratamiento endovascular. Van a ser pacientes normalmente en situación clínica grave o con factores de riesgo de mala evolución, y quizás aquí la norma es que va a haber tratamiento que va a ser heterogéneo lo que hay publicado, pero Manu nos hablará de ello, a ver si puedo arrojar luz sobre este tema que me parece fundamental. Y vamos a volver a nuestro caso, que empeoró clínicamente a las 48 horas de ingreso. En el AngioTAC vimos que tenía una progresión de la trombosis y recibió un tratamiento endovascular, en este caso combinado con trombectomía mecánica y con una perfusión de alteplasa que se dejó durante varias horas realizando controles. Se obtuvo un buen resultado radiológico tras el tratamiento, pero con ello en el TAC cerebral pues sufrió un infarto venoso con un efecto de masa muy significativo que le llevó a una situación de hipertensión intracraneal refractaria, y en un punto determinado el paciente comenzó con signos de herniación uncal y transtentorial. Entonces, en estos casos tenemos una herramienta útil, pues la craniotomía descompresiva, al igual que en el infarto maligno arteria cerebral medio de fosa posterior, supone una medida también para salvar la vida, pero desde luego que existe también un riesgo de secuelas neurológicas de un grado o de una gravedad incierta en los supervivientes, y al igual que en los infartos arteriales, pues esto también es algo que frena muchas veces de cara al tratamiento, ¿no? Es interesante que en ese sentido tenemos resultados provisionales del registro prospectivo más amplio que ha analizado esto, el de COMPRES-2, que estudió pacientes a lo largo de un periodo de tiempo de hasta un año, y lo que nos dice es que pacientes que han recibido craniotomía descompresiva o trombosis venosas cerebrales muy graves, la mitad de los casos prácticamente alcanzan una situación neurológica favorable definida como un ranking de 3 o menos.
En nuestro caso concretamente, que recibió el paciente la anatomía descompresiva, a los 6 meses pues el ranking era de 3. Teniendo en cuenta la gravedad de estos pacientes, la verdad que la situación neurológica la podemos definir como muy aceptable. Es cierto que es gente joven y que muchas veces no se va a reincorporar, por ejemplo, a una vida laboral normal, pero desde luego que le hemos salvado la vida y la función parece que puede ser aceptable. Y ya para ir finalizando, el futuro de la trombosis venosa cerebral probablemente pasa bien por definir aquellas trombosis venosas cerebrales que tenemos que manejarlas de una manera distinta al tratamiento médico, y para eso tenemos que tener un poco mejor definidos los periodos de deterioro. Es complicado porque al ser una enfermedad infrecuente necesitamos hacer estudios multicéntricos que son complejos para saber qué tratamiento es el que tenemos que realizar en casos de fracturas de anticoagulación, y Manu seguro que nos arrojará un poco sobre ello, sobre el tratamiento neurointervencionista de la trombosis venosa. Los anticoagulantes directos probablemente van a ser una opción de futuro. Ya tenemos un ensayo clínico con dabigatran que tuvo un resultado bastante aceptable. ¿Cuál es el tiempo ideal? Es algo que también se definirá. Y el estudio teológico también tenemos que profundizar porque sigue habiendo un porcentaje demasiado alto de pacientes en los que no tenemos un origen claro de la trombosis. Respecto a la investigación en trombosis venosa cerebral, en el grupo de estudio de neurología crítica intensivista de la Sociedad Española de Neurología queremos realizar, en colaboración con los centros y compañeros que a lo mejor nos estáis oyendo que podáis querer participar, un estudio sobre tratamiento endovascular que nos ayude a definir un poquito mejor el perfil, la terapia, el resultado de pacientes con trombosis venosa cerebral grave, con casos tratados en 2014-2022. Y ahí tenéis mi mail de contacto si hay alguien que quiere preguntar o participar. Y ya como conclusiones, diría que la trombosis venosa cerebral es una patología que es grave y no es tan infrecuente como para no suponer un problema médico y un problema que tenemos que intentar abordar cómo manejarlo, sobre todo los casos que evolucionan mal, porque afecta más a personas jóvenes y más a mujeres. No lo estamos diagnosticando suficientemente bien, también tenemos que mejorar el diagnóstico de urgencias. Esto viene dado por una presentación que tiene heterogénea, que nos obliga a mantener un nivel de sospecha muy alto. El tratamiento es anticoagulación precoz. En la fase subaguda puede que los ACOG sea un tratamiento, desde luego, más, parece que seguro, efectivo y más cómodo, probablemente. Y tenemos que, sobre todo, avanzar a identificar los casos de mayor riesgo de mal pronóstico, que es lo que llamaría trombosis venosa cerebral crítica, y cómo manejarlos. Y para ello es posible que el tratamiento endovascular pueda ser una herramienta muy útil, y sobre ello pues nos hablará Manu. A ver si nos convence. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santi. Yo creo que ahí queda encima de la mesa el estudio que vais a hacer. Yo creo que mientras presentamos a Manu, podrías hablarnos de tu libro, porque creo que creo que habéis presentado un libro, el grupo de enfermedades críticas, ¿no? De la SEN. Sí. Y ya lo tenéis, ya está disponible, ¿no? Va a estar disponible, calculamos a mediados de diciembre. También hay su capitulillo de trombosis venosa, muy breve mención al tratamiento endovascular, porque sigue siendo algo bastante oscuro, aunque a lo mejor ahora ya os digo que Manu pues arroja mucha luz sobre ello. Ojalá. Perfecto, pues ya sabéis, a mediados de diciembre ya está disponible el libro, o sea que podréis encontrarlo probablemente ya en los kioscos, ¿no? Y en la página web o donde sea, ¿no? Sí, en la web de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, a ver acceso libre. Perfecto. Bueno, pues ya damos paso a Manu. Yo creo que te ha dejado el escenario perfecto para que ahora nos convenzas de que esto sirve para algo. Comparte la pantalla cuando quieras y adelante. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Santi, por la increíble charla y a todos por la invitación, por estar aquí en el Combine, que la verdad es que es una plataforma que me encanta y me hace sentirme orgulloso de estar próximo a vosotros, la verdad es que tiene mucho mérito. Y muchas gracias porque lo disfruto muchas veces como espectador. Aquí me ha tocado hablar de esto, del tratamiento endovascular de la trombosis venosa profunda, que, bueno, como iréis viendo, tenemos un problema de la selección de qué pacientes son los mejores candidatos. Además, tenemos el factor desequilibrante del COVID, que podéis ver ahí ese dibujillo, y que ha metido mucho ruido en el sistema, yo creo, y lo ha complicado un poco todo. Pero bueno, este va a ser más o menos el índice que voy a seguir. Primero intentaremos definir el problema, después una revisión bibliográfica muy breve, y luego las distintas técnicas endovasculares que he encontrado y que quizá os puedan ayudar si os tenéis que enfrentar a un caso de estos en vuestra práctica clínica diaria. Bueno, el COVID ha hecho estragos en la salud y en las publicaciones. Todo lo que tenía que ver con el COVID, pues te lo publicaba en revistas de un impacto que unos años antes probablemente
habrían desechado el artículo sin ni siquiera llegar al filtro de los editores. Y eso es lo que ha pasado. Ha habido muchas publicaciones de, oye, tratamientos de trombosis venosa cerebral, ha aparecido mucho. Como bien ha dicho Santi, pues la verdad es que luego al final el problema, gracias a Dios, no ha sido tan grave porque si no nos habríamos enfrentado a un problemón porque son tratamientos complicados y encima en pacientes COVID, pues imaginaros el tiempo que tardamos normalmente en hacer esto, sumarlo a un paciente con COVID y si te tienes que poner el EPI y no sé qué, pues al final acaba siendo un tema complejo. Esto va a ser el índice, ¿no? Empecemos con el problema. Y vamos a definir varios problemas. El primero de todos ellos, el diagnóstico. ¿Por qué es tan complicado diagnosticarlo? Bueno, porque los territorios venosos son mucho más plásticos que los territorios arteriales. Es decir, si nosotros tenemos una trombosis de una vena cortical, es muy raro que seamos capaces de diagnosticarla, porque es muy raro que dé una clínica importante. Enseguida ese parénquima va a drenar a otros lados y vamos a conseguir que esa trombosis pues, no sea importante. En este artículo, de hecho, dicen que hay 116 casos en la literatura publicados de una vena cortical aislada trombosada, con lo cual es algo que tenemos que asumir que es raro, fundamentalmente por lo que os he comentado, que al final el cerebro va a buscarse sus vías de escape y va a conseguir drenar a las venas vecinas que podéis ver aquí o bueno, pues a cualquier otra estructura, sobre todo la comunicación también profundo superficial. Si en cambio tenemos una trombosis de un seno un poquito más importante, ya sí que la circulación o este territorio en riesgo debería buscar una salida hacia las venas profundas o hacia venas corticales un poquito más lejanas. Pero como veis, esta situación sí que es más probable. Ahora bien, como bien ha dicho Santi, nosotros normalmente nos vamos a enfrentar a una situación de trombosis de muchas venas. Ahí he puesto, pues imaginaos que la trombosis es en la tórcula, pues claro, se nos acumulará el trombo en todo el seno sagital superior, en el seno recto, en las venas cerebrales internas, y eso es a lo que nos enfrentamos normalmente. No es a un trombo en una vena, sino a un trombo o muchos trombos que producen más trombos y muchos más trombos. Con lo cual, acabamos teniendo un territorio vascular muy grande con mucha cantidad de trombo. Además, como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, esto no es de repente se trombosa todo el seno sagital superior y nosotros nos encontramos al paciente, sino que ahí probablemente hay un desarrollo de ese trombo a lo largo del tiempo, con lo cual el trombo al que nos vamos a enfrentar va a tener mucho tiempo, es un trombo muy crónico y eso siempre va a dificultar la recanalización. De hecho, cuanto más tiempo ha pasado, pues normalmente es más difícil conseguir una recanalización completa. Ese sería el primer problema que nos enfrentamos, diagnosticarlo en el momento adecuado y enfrentarse a una cantidad de trombo importante. El segundo problema al que nos enfrentamos es un problema de tamaño. Nosotros tenemos materiales para tratar las arterias. Tenemos un material para tratar la cerebral media, la M2, la cerebral anterior, la basilar, y nos tenemos que enfrentar a trombosis de senos, que como podéis ver aquí en este TOF que he cogido al azar, es mucho más grande. Es decir, es mucho más grande en diámetro y al ser mucho más grande en diámetro supone, por las leyes de la geometría, que va a ser mucho más grande en área y por lo tanto mucho más grande en volumen. Entonces nos vamos a enfrentar a trombos muy grandes y muy crónicos con un material que normalmente es muy pequeño. Esta es una relación que he encontrado entre, pues esto sería un catéter de aspiración estándar de 0,68 y un stent retriever de 6 milímetros en un seno de 9 o de 10 milímetros. Como veis, el canal que podemos abrir es muy pequeño. Entonces ese sería el segundo problema que vamos a tener, que tampoco hay material adecuado para estos tratamientos. Tercer problema, que nadie tiene ni idea de lo que hay que hacer con estos pacientes. No sabemos la heparina lo podemos tener un poquito más claro. Aquí en este ejemplo, pues por ejemplo, si había un riesgo mayor o si había indicación de cirugía, hacían una cranectomía descompresiva, pues porque había desplazamiento de la línea media, herniación, territorio posterior, hipodensidades, pues bueno, pues tiraban a descompresiva. Si no, un riesgo de que vaya mal el paciente, se hacía tratamiento endovascular, siempre todo esto con una discusión multicéntrica, multidisciplinar. Bueno, pues al final no hay un camino directo a qué pacientes hay que tratar y no somos capaces de identificar cuáles se van a beneficiar más de este tipo de tratamientos que, como ya os digo, son subóptimos. Con lo cual, resumiendo todo el problema, trombos muy extensos,
han tenido mucho tiempo de desarrollarse, además tenemos material pequeño y la indicación es dudosa. Y estamos en ese punto de, oye, son tan raros que es difícil hacer un ensayo clínico, pero son pacientes a los que nos enfrentamos no en nuestro día a día, pero sí en nuestro año a año. Es decir, anualmente vamos a tener este problema en un centro grande, pues lo tendremos entre 3, 5, 6, 7 veces, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que tener un poquito claro qué podemos hacer. Una revisión bibliográfica muy básica y sobre todo hablando del TUACT, a partir de ese artículo de revisión un poco que hay en el New England, que os lo recomiendo porque es una revisión muy ligera, muy fácil de leer y que está muy bien, pues yo creo que lo resume todo muy bien. ¿Cómo resumiríamos el TUACT? Bueno, pues sabemos que el tratamiento endovascular puede ser favorable en una serie de casos, pero tirando más a trombectomía que a trombolisis, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, o partiendo de esa base, se decidió hacer el ensayo TUACT. ¿Qué cogía este ensayo? Bueno, pues fue durante 5 años y cogía pacientes con una trombosis venosa y un factor de riesgo de mal pronóstico. Que ellos lo he tenido que poner en inglés porque no he sabido traducir el Mental Status Disorder, disminución del nivel de conciencia, llamadlo como queráis. O sea, al final una clínica neurológica o una focalidad franca o una focalidad grosera, podríamos decirlo. Pacientes con un coma, por supuesto, que ya tienen una hemorragia intraparenquimatosa o que presentan trombosis profunda, los metieron en ese grupo y aleatorizaron ese grupo de pacientes a tratamiento endovascular o no tratamiento endovascular. Se detiene cuando llevan 67 pacientes de los 164 que pretendían reclutar, con lo cual tenemos aquí dos problemas. Uno, la tasa de reclutamiento fue muy bajita, fueron muy pocos pacientes. Esto es un ensayo multicéntrico en 3 países, con lo cual se consiguieron pocos pacientes y bueno, pues al final problemas de las enfermedades que no son tan frecuentes. Y si cogemos esos dos grupos de pacientes de intervención y de control con esos factores de riesgo que os he comentado, podemos ver que de los 33 de intervención tenían un ranking 0,1, 22 al año, mientras que de los controles que no se hizo tratamiento endovascular, 23. Hemorragias intracraneales sintomáticas, solo había 1 en el grupo de intervención, pero hay 3 en el grupo control y el grupo de intervención tenía una mortalidad mayor que el grupo de intervención. Es decir, al final, ranking muy parecido, hemorragias diferentes y mortalidad diferente, pero todos estos factores han salido no significativos con P's potentes. Con lo cual, al final, este estudio se detuvo porque no habían sido capaces de identificar qué pacientes iban a ir mejor. No sé si poner un ranking 0,1 al año era un poquito ambicioso, pero bueno, podía ser otra causa, pero como veis, al final, oye, 22 de 33, pues estamos hablando de 2/3 de los pacientes han ido muy bien con la intervención y han ido muy bien con el control. Es decir, que son hemorragias o son problemas graves, pero oye, el paciente, la historia natural no parece ser tan mala, incluso en estos pacientes ya seleccionados para tratamiento endovascular. ¿Qué técnicas endovasculares tenemos? Porque igual por aquí es donde vamos a ver el futuro o lo que yo creo que puede cambiar esto bastante, ¿de acuerdo? Porque todos hemos hecho tratamientos de este estilo y nos hemos enfrentado a estos problemas y hemos sufrido estos pacientes y procedimientos muy largos, con pacientes que pierden mucha sangre porque das muchas pasadas. Al final, tú cuando recanalizas el seno no ves nada abierto desde la arteria, te da la sensación de que ha ido igual con o sin tus manos porque no has visto ese cambio en el parénquima derivado de conseguir abrir el vaso. Aquí hay de todo, desde el angiojet se ha publicado que con una presión de agua conseguía abrir el vaso, stent retrievers, aspiraciones, todo lo que os podáis imaginar. Quizá de lo que tiene mejores resultados es la instilación de uroquinasa. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues hay varios artículos, pero en general lo que defienden es que ponen el microcatéter en el seno sagital superior, 100.000 unidades de uroquinasa por hora y van retirando el micro centímetro a centímetro durante 24 horas. ¿De acuerdo? Es decir, tú subes al paciente a la UBI con el catéter puesto, con el lavado de uroquinasa y cada hora hay que ir tirando de ese micro un centímetro. Y con eso, la verdad es que la recanalización era bastante buena, no deja de ser un tratamiento agresivo meter ahí esa uroquinasa a pacientes que a veces tienen problemas hemorrágicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, la verdad es que los resultados son buenos.
sobre todo en recanalización. Otra técnica que tenemos, el stent, directamente subir y colocar un wall stent en el seno, que lo que haga es que repermeabilice todo el seno. El problema que yo le veo a esta técnica es que, claro, al final el trombo sigue estando. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es espachurrarlo contra la pared. Si sale de ahí la vena de la B, la vena de trolar o otras venas corticales, lo más probable es que esas venas corticales las esté cerrando. Entonces, es decir, sí que estoy abriendo el flujo a través del seno principal, pero a ver qué está pasando con las venas corticales. Otra alternativa que hay, las angioplastias. Y se puede hacer angioplastia tradicional, con un Copérnico, por ejemplo, pensando en un balón grande, que nos permite ir espachurrando ese trombo o lisando ese trombo, como lo queráis llamar, y esperar a que la sangre haga su función fibrinolítica natural cuando recupere el flujo, o hacer pasadas de trombectomía con un balón, que puede ser de los nuestros, o el Fogarty, ¿vale? Que serían los estudios que han hecho quizá más gente un poquito más agresiva o más formada en la radiología periférica o en el intervencionismo periférico. Cuando metes Fogarty, trombosis venosa de senos, estos son los resultados que te aparecen. O sea, fístulas carotidocavernosas iatrogénicas, fístulas, complicaciones, y no te habla muy bien de los resultados, con lo cual yo con esto sí que sería un poquito más conservador. Es decir, creo que el Fogarty ahí arriba pues no tiene tan buenos resultados como otras técnicas o como otras técnicas que ahora mismo empezamos a ver y que os voy a contar yo a continuación. El tratamiento estándar de la aspiración con los catéteres nuestros de arteria, pues hombre, yo el catéter de aspiración más grande que conozco por ahora es el Vecta de 0,74. Sigue siendo muy pequeño en comparación con el tamaño del seno sagital o del seno transverso. El problema que eso tiene es que al final vamos a aspirar, vamos a sacar mucha sangre, le vamos a quitar mucha sangre a un paciente ya de por sí grave. Entonces hay gente, aquí publicó el grupo de Canruti cómo empleaban esa máquina de retorno circulatorio, vamos a llamarlo. Entonces toda la sangre que sacaban, quitaban el trombo y volvían a inyectar la sangre en el paciente para conseguir como una transfusión autóloga, un sistema de recuperación de sangre, y tanto con aspiración como con stent retriever permitir seguir dando pasadas sin desangrar al paciente, que siempre es muy importante. Y a raíz de todo eso se empezaron a desarrollar ya técnicas más centradas en el ahorro de sangre. Sobre todo son heredadas del tromboembolismo pulmonar. Es decir, al final son técnicas que nosotros estamos adaptando o que estamos usando, pero que su origen lo tienen en el TEP. Y es un paciente muy parecido, un paciente grave, un paciente inestable, que tiene un trombo muy grande, que no sabemos cuánto tiempo ha estado formado. Bueno, en el pulmón ha estado poco, pero en la pierna puede llevar un mes. Con lo cual, sí que nos tiene que sonar que al final es más embólico el TEP que el trombo en el seno transverso o en el seno sagital, pero puede parecerse bastante. Con lo cual, empleando esas técnicas, estamos consiguiendo resultados que son un poquito mejores. Aquí podéis ver un vídeo que preparamos sobre el sistema de penumbra de el índigo. A ver si arranca el vídeo. Ahí está. No sé si lo estáis oyendo. Espero que no, porque yo lo estoy oyendo, pero vamos, creo que es del ordenador. Aquí podéis ver el paciente que estábamos haciendo, como tenía una hemorragia parenquimatosa y una trombosis del seno, que podéis ver ahí marcados con los círculos. Y lo que hicimos fue, bueno, administrar el contraste para diagnosticar esa trombosis del seno transverso en una fase un poquito más tardía que en la fase arterial que veíamos. Y entonces, bueno, pues vemos ahí el signo este del delta vacío famoso que nos permite diagnosticar la trombosis. Entonces hacemos una serie desde la arteria y podéis ver ahí en la flecha que nos falta, pues eso, todo el drenaje del lóbulo temporal. Desde la arteria basilar normalmente vemos mejor los senos transversos, sobre todo el seno transverso izquierdo, y aquí podéis ver cómo estaba completamente ocluido con el derecho permeable. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Bueno, pues nosotros vamos arteria radial normalmente para hacer diagnósticos y luego pinchamos directos en la vena yugular interna. Ponemos un 8 o un 12F en función de lo que vayamos a usar. En este caso, un 8F porque era el sistema CAT8 de penumbra. Hacemos una serie desde la yugular que nos confirma que estaba todo regular y usamos el sistema índigo de penumbra que os cuento, que es un catéter de aspiración, que en este caso es un CAT8,
¿vale? O sea, de un 8F que navega muy bien, lo usamos con un Penumbra Select y aquí navegó la verdad es que bastante bien. Una vez que hemos conseguido llegar hasta el trombo, puedes o aspirar directamente desde el sistema o subir una oliva, como podéis ver aquí, que lo que va a hacer va a ser ayudarnos a empujar el trombo hacia adentro del catéter, ¿no? La gracia de esto es que tú empiezas a aspirar y cuando el catéter se tapa, le das con la oliva para permitir o empujar que ese trombo venga para abajo y salga por la válvula o por la bomba de aspiración. ¿De acuerdo? Vas cambiando un poco entre todo, el avance con el catéter solo o con o sin oliva para ir aspirando y ir mejorando la recanalización, como podéis ver aquí. La oliva, puedes hacer todas las animaladas del mundo, que la verdad es que la guía es muy blandita y no sueles producirse complicaciones. En este caso hicimos 2 pases, ¿vale? Que aquí podéis ver que a veces incluso navega solo con la guía de Terumo de 0.35, la Terumo normal, ¿vale? Que eso sí que es, navega bastante bien. Aquí podéis ver más imágenes todavía de, bueno, pues un poquito el bamboleo y demás del catéter. Y en la serie de control desde el seno ya vemos que empieza a abrirse ese seno, ¿vale? Lo podéis ver desde la vena yugular interna izquierda. Comparas el antes y el después, pero esto es siempre desde el lado venoso. Y esto es lo que os quería comentar, que una vez luego haces la arteria y esto es lo que te vas a encontrar. Una cosa súper sutil, ¿vale? Entonces el seno transverso lo ves muy pequeñito y este era el resultado que obteníamos con el CAT8 o con el sistema tradicional de intentar aspirar con esto que os cuento. Por supuesto, lo puedes asociar a stent retrievers o demás para intentar mejorar esa recanalización, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que la imagen que quería enseñaros era esa para que veáis cómo se queda el resultado una vez de la trombosis arterial, ¿vale? O sea, desde el punto de vista arterial, perdón, cómo va a quedar. Y aquí veis que desde la vena parece todo abierto, pero desde la arteria es dramático. Esto es todos los trombos que sacamos, o sea, la matanza de Texas, y conseguimos, bueno, o sacamos solo 600 mililitros de contraste, perdón, de sangre en este paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el resultado venoso no es malo, la paciente fue muy bien y evolucionó bien, bueno, muy bien, evolucionó bien, vamos a dejarlo ahí. Nuevos sistemas que han presentado, pues está este nuevo de Penumbra, que es el Lightning, que tiene la siguiente gracia, y es que el catéter de aspiración se conecta a una bomba que ellos dicen que es inteligente. ¿Qué quiere decir que sea inteligente? Quiere decir que cuando la bomba detecta que está bloqueada por un trombo, sigue aspirando, pero cuando le viene flujo constante, para. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la cantidad de sangre que somos capaces de extraer del paciente. Y entonces, como el dios del ictus sabía que yo iba a dar esta charla, nos presentó un caso el otro día en el que pudimos utilizar el sistema Lightning y os lo traigo para que lo veáis. La verdad es que me gustó mucho. Ahora os voy a enseñar las imágenes. Aquí podéis ver una imagen inicial donde tenemos una trombosis de todo el seno sagital derecho. También había trombosis del seno sagital, del seno transverso izquierdo. Podéis ver aquí cómo este es el seno transverso izquierdo, tiene ya parte de trombosis. El origen era un foco infeccioso en el oído medio izquierdo, de hecho, pero había trombosado el seno transverso derecho, el seno sigmoide y la yugular interna del lado derecho. Con lo cual, ¿qué hicimos? Lo mismo, en vez de una punción en la yugular interna derecha con un 8F, lo hicimos con un introductor corto de 12F y metimos el caño, como le llamo yo, al Cataly. Esto es un sistema Lightning 12, ¿de acuerdo? Es un 12F, es un catéter de aspiración muy grande que subió no solo con la guía, tuvimos que subirlo con un Neuron Select porque te dicen que navega muy bien. Es verdad que navega bien, pero hombre, el 12F tampoco navega solo. Entonces sí que lo tuvimos que ayudar un poco con el Neuron Select, pero como veis llegamos hasta la tórcula sin ningún problema. Y en 20 minutos, desde que empezamos con esta aspiración, con este sistema, que sacó trombo y que no sacó mucha sangre, porque en 2 pasadas que hicimos sacamos 300 cc de sangre, o sea que no hubo una gran animalada, pero este es el resultado. Es decir, esto es una serie hecha desde el lado arterial. Podéis ver cómo tenemos aquí todas las venas todavía del hemisferio derecho que están drenando al seno sagital y luego va al seno transverso.
pero hemos conseguido la apertura desde el seno venoso vista desde el lado arterial. Es decir, esto cuando tratábamos antes las trombosis venosas era muy difícil de ver y la verdad es que con este sistema lo conseguimos hacer muy rápido. Además, el sistema podría asociar también la oliva, pero no lo usamos, pues hombre, al final porque vimos este resultado tan bueno que dijimos, ostras, pues espérate, no vamos a forzar mucho más porque teníamos el antecedente infeccioso y a mí me dio miedo pues que el trombo tuviera algún componente infeccioso y estuviéramos desparramando por ahí bacterias y entonces dijimos, mira, se ha abierto todo, vamos a parar y ver cómo va la evolución de la paciente. A paciente se le ha hecho un escáner a las 24 horas y el escáner tiene mejor pinta, pero os tengo que reconocer que sigue intubada y con bajo nivel de conciencia. Entonces, no, cuando se ha intentado extubar tampoco ha sido un cambio dramático. Pero lo que sí que he visto es que es un cambio dramático en cuanto a la recanalización que vemos. Es decir, no es una recanalización que yo os cuento y os lo creéis o que tenga que hacer desde la vena, sino que desde la arteria ya vemos cómo todo el parénquima está drenando por donde tiene que drenar y todo funciona como debería. Hay otros materiales. Aquí tenéis el ejemplo de Inari Medical, que tiene dispositivos para el TEP de hasta 24F. Te venden un kit ellos completo, que es un 24, un 20 y un 16F, con las vainas, como podéis ver aquí, para meter el trombo dentro del catéter, ¿de acuerdo? Y para que comparéis más o menos, si esto de aquí fuera el 24F que tenemos, ¿vale? En este sistema de Inari, los sistemas tradicionales serían así, esto sería un 8F y esto sería un 24F, ¿vale? Entonces, el cambio sí que es radical y es muy importante. Yo esto intenté usarlo en un paciente hace unos 3 o 4 meses y los de Inari me dijeron que no podíamos usarlo porque no teníamos no tenían el marcado CE o la IFU o no sé qué, pero bueno, ya yo creo que les metimos el bicho en la cabeza y esto seguro que un americano lo prueba ahora y luego nos lo dejan usar al resto del mundo. Pero vamos, para que veáis el cambio de calibre que da este catéter de aspiración es brutal. Entonces, conclusiones, bueno, pues yo diría que es... Anda, mira. Es una enfermedad poco frecuente, que tenemos un material que está adecuándose poco a poco y que yo creo que ahora es muy bueno, que no hay evidencia científica para el tratamiento, pero probablemente más por variabilidad de la enfermedad que por eficacia del tratamiento. Yo creo que con estos tratamientos que nos vamos a encontrar ahora va a ser mucho más sencillo demostrar que esto tiene sentido y que esto es útil. Con eso, nada, con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manu. Al final las conclusiones a doble Manu, que es mejor que uno solo. Sí, yo creo que siempre. para pasar al resto de ponentes. Yo tengo varias preguntas apuntadas. Yo creo que empiece Carlos, que me parece que me gana el número de preguntas y luego vamos tirando. Dale, Carlos. Bueno, lo primero, ¿se me oye, no? Sí. Sí, lo primero, pues muchas gracias a las dos ponencias, la verdad es que han sido espectaculares, hemos aprendido un montón, tanto de la parte clínica y la elección del paciente como de los diferentes tratamientos, ¿no? Y yo la verdad es que en cuanto al tema de las técnicas endovasculares, creo que aquí tiene muchísimo más sentido lo que has dicho, Manu, de ver una buena recanalización desde el lado arterial, porque al final tú puedes estar haciendo un agujero en el centro del trombo y meter contraste y ver qué pasa el contraste por el seno, pero realmente son las venas las que están drenando a la pared de ese seno y si siguen tapadas, por mucho que pase algo de contraste en el centro, por eso no tiene mucho sentido, la verdad, poner un wall stent, ¿no? O hacer una angioplastia desde dentro. Y viendo un poco lo que has enseñado, si tuvieses otro caso, esperemos que no, esta semana, ¿qué técnica usarías? ¿Que cambiarías algo? ¿Volverías a usar el Lightning o intentarías, no sé? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, a mí lo del Lightning me ha gustado mucho. La verdad es que el resultado está muy bien. Creo que usaría el separador, o sea, usaría el kit completo, porque creo que el resultado final va a ser mejor y que creo que lo que tenemos que buscar es esto de recanalizar o de devolverle al cerebro su drenaje habitual. No, porque claro, la base de lo anterior era, oye, yo abro un pequeño canal, a través de ese canal va a ir el flujo sanguíneo
poco a poco y la fibrinolisis natural del cuerpo o de la sangre va a conseguir que todo el trombo se disuelva a medio plazo, 24 o 48 horas. Pero claro, ahora que tenemos estas técnicas que pueden darnos ese mejor resultado clínico, yo sí que sería agresivo en catéteres muy grandes. El de Inari de 24 creo que es una animalada, porque además el sistema suyo funciona con precarga en una jeringa, no sé si lo habéis visto alguno, pero precarga en una jeringa de aspiración que es o sea, no sé, como es enorme y tiene como un sistema de disparo. Entonces, cuando le dan al botoncito suena como un tiro. Suena bastante. Y aspira de golpe. Y claro, sí, y entonces aspira todo de golpe. Entonces llena la jeringa entera. Y llena la jeringa entera o sea, te diría en décimas de segundo. O sea, una cosa muy gore. Con lo cual, si hay trombo ahí, pues es verdad que se lo saca. Pero a mí me lo prohibieron porque estaban asustados con que íbamos a meter el cerebro entero en el catéter de aspiración. Yo les dije que no, que estamos en un seno dural, que las paredes son duras, que tampoco estamos hablando de una vena cortical, ¿sabes? Pero sí que les dio un poquillo de miedo. El 16 sí que me atrevería a dejarlo en el seno sigmoide transverso. Bueno, pues, a mí me gustaría afianzar o ir sobre el concepto ese de trombosis venosa cerebral crítica, ¿no? ¿Qué pacientes son los que están en riesgo de ir empeorando clínicamente? Y a lo mejor qué hallazgos en imagen nos tienen que apuntar a que se puede seguir trombosando, ¿no, Santi? Yo creo que es importante a lo mejor que recalquemos eso, ¿no? Yo, me ha gustado mucho también la charla de Manu, que luego me gustaría preguntarle también alguna cosa, pero yo creo que efectivamente tenemos que aprender aún algunas cosas de la trombosis venosa para tener éxito, porque creo que podemos hacer varias analogías que pueden resultar lógicas con los ensayos clínicos positivos, por ejemplo, de ictus de ACM, ¿no? Que es que no tenemos ahora mismo nada claro qué paciente es el que realmente va a necesitar esto. Eso lo tenemos que definir mucho mejor, ¿no? O sea, aunque el ASPES, por ejemplo, pues ha sido muy criticado y tiene pues grandes limitaciones, por ejemplo, es que nos ha ayudado mucho o nos permite poner un ejemplo muy, muy bueno de que si tuviésemos ahora mismo que diseñar un ensayo clínico para demostrar superioridad al tratamiento endovascular en el ictus arterial, creo que todos podríamos precisar unos criterios muy buenos a la luz de lo que ya conocemos y seguramente no meteríamos pacientes con NIHs muy bajos en el primer ensayo clínico que queremos demostrar beneficio, ni tampoco meteríamos pacientes con NIHs muy altos e infartos establecidos catastróficos si es el primer ensayo en el que queremos demostrar beneficio. Entonces, tenemos que intentar conocer mejor cuál es ese paciente de rango intermedio ni que va a evolucionar súper bien con la anticoagulación, porque todos conocemos casos de pacientes con trombosis extensas que los tienes anticoagulados y entonces, vamos a hacer un control que este va a ir mal, está demasiado bien el paciente, tiene todo trombosado, pero el paciente está con la sub-15 y está perfecto y no termina de empeorar y luego poco a poco va lisando el trombo y va bien, ¿no? Entonces, tenemos que identificar mejor al paciente candidato y para eso nos hace falta pues unos predictores de deterioro mejor definidos que ahora mismo no los tenemos. Y también otra analogía que haría con el tema de los ensayos clínicos, o sea, nos acordamos que en 2013 se publicaron 3 ensayos clínicos negativos de tratamiento endovascular en el ictus, ¿no? O sea, que realmente que las cosas salgan mal o salgan negativas no quiere decir que el camino no sea el adecuado. También importante ver en qué momento los estamos tratando y cuál es el material, la técnica con la que se está tratando, que eso es de lo que más nos ha comentado Manu y seguramente pues cuando hagamos estudios que nos permitan sentar la base de un diseño de un TUACT 2 o el ensayo que hagamos, tenemos que tener claro cuál va a ser la técnica o técnicas a lo mejor que pueden ser las más adecuadas para tener éxito, ¿no? Que creo que eso, pues Manu ha presentado un montón de técnicas distintas, efectivamente pues hay series de casos publicadas con casi todo, con cosas muy distintas, con el Agivet, con dispositivos que no se han diseñado específicamente para esto y que es complicado que a corto plazo los vayamos a tener, ¿no? Eso vosotros lo conocéis mucho mejor, pero esta enfermedad que es infrecuente y además en la que no tenemos alguna indicación de ese tratamiento, es complicado que realmente tengamos un material específico a medio plazo. Y que quería preguntarte, Manu, y bueno, y en general a vosotros, que si pensáis que el tratamiento combinado de perfusión tiene aquí un hueco o no, porque
yo soy que soy muy discípulo del doctor Caniego. Él siempre defiende mucho también la terapia combinada, en este caso, por el efecto que pueda tener sobre las venas corticales que puedan estar trombosadas, además de descargar, digamos, del trombo los senos, ¿no? No sé qué es lo que opináis. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que con esto abres los grandes senos venosos, pero meterse en una vena cortical trombosada es una cosa complicada porque no la ves. Y las venas no son arterias, que tú lanzas la guía y aquello tiende a ir por dentro, la vena se puede romper. Entonces, si juntas catéteres de aspiración grandes, venas cerradas, tal, yo cortical creo que ahí no llegamos, ahí llega el fármaco. O sea que tal vez, o sea, ya no es solo tratamiento combinado, sino por dónde pones la droga. A lo mejor los anticoagulantes destinados a las venas corticales tienen que ir por vía arterial o sistémica. El anticoagulante o el fibrinolítico destinado al seno tiene que estar a lo mejor en un catéter de infusión, que idealmente sería multiporo y que pudiera salir, ¿no? Y luego zonas de seno que están trombosados y que a lo mejor no tienen, a lo mejor no tienen una vena de la B en ese seno, y puedes, si no solucionas al final aspirando, puedes poner un stent, teniendo en cuenta que no vas a tapar ninguna vena. O sea, claro, yo me gustaría ver cómo adelantarnos, ¿no? Esa reserva venosa del paciente, ¿no? Yo creo que algo que sí comentaba, ¿no, Manu? ¿Cómo podemos ver el drenaje venoso del paciente en alguna prueba diagnóstica, ¿no? Tal cual. Porque yo creo que al final el problema es ese, las colaterales venosas que desconocemos y que es lo que va a determinar que un paciente vaya bien y otro vaya mal. Es decir, ¿quién es el que sangra? Sangra que no tiene salida la sangre que le llega por la arteria. Esto es como una MAF. Al final yo le estoy cerrando la vía de drenaje. Si le sigue entrando flujo por la arteria, pues la arteria se encuentra con un tapón y explota donde tenga que explotar. En el capilar, en donde sea, o en la vena proximal o en la vénula, donde queráis poner el punto de explosión. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, creo que los pacientes que van mal son esos, los que hacen la hemorragia y demás. ¿Cómo identificar esos? Pues yo no tengo ni idea. Lo comentaba aquí que si existe algo de perfusión o algo así, que nos permita saber cómo se vacía el cerebro en vez de cómo se llena. Pues la perfusión arterial la tenemos todos clarísima, pero la perfusión venosa no la tenemos tan clara. Pues igual eso podría ser algo. No he encontrado Eso me parece muy interesante eso. Lo de y de hecho, también aprovecho para meter otra cuña publicitaria. Si alguien tiene TAC perfusión en pacientes con trombosis venosa, que también queremos hacer una serie, que tenemos algunos, pero realmente parecen herramientas que el tema del drenaje venoso, ¿no? De las colaterales venosas, seguramente es fundamental en esto para identificar a los pacientes que pueden ir mal. Claro, sí, tal vez los mapas de time to drain sean los más sensibles, ¿no? Los que alargan más el tiempo de drenaje venoso sean más sensibles. En esas perfusiones, a lo mejor no ven mucho retraso en la vía arterial, pero luego se atasca a la hora de salir, ¿no? Claro. Igual esos son los pacientes, ¿sabes? Y decir, oye, tratamos estos porque es que hay que abrir aquello, porque es que si no lo abrimos, tenemos riesgo de que sangre. Y algo en lo que estáis de acuerdo, que yo creo que habéis dicho, es que las trombosis evidentemente progresan, ¿no? Una trombosis de un seno probablemente, o de la tórcula, evidentemente va a progresar hacia el seno longitudinal superior. Entonces, digamos que si plantearíais ese estudio, ¿iríais a tratar esos pacientes de forma precoz? Antes de... Porque siempre está, ¿no? Como no sabemos cuándo entrar, esperamos a que esté jodido para así hacernos el Superman, ¿no? Que es más fácil siempre trabajar sobre pacientes jodidos, ¿no? Pero tienes un tratamiento que ha demostrado eficacia, que es la heparina. Hasta que la heparina no falle, no te puedes meter con un tratamiento que no ha demostrado eficacia. ¿Y cuándo falla? Cuando evoluciona la trombosis, ¿no? O empeora clínicamente. Bueno, Santi, no creo que lo he expuesto. O sea, cuando hay un deterioro clínico, a pesar de estar en tratamiento con heparinización efectiva, ¿no? Eso es lo que nos gustaría, es poder anticiparnos más a saber qué paciente es el que no va a responder a eso, ¿no? Pero es lo que ha dicho Mariano, realmente tenemos un tratamiento efectivo en el que pacientes que inicialmente además nos parece que están graves, que tienen trombosis muy extensas, que están lo que
contaba Manu de alteración del estado mental, encefalopatía, somnolencia, que son pacientes que inicialmente pues tienen mala pinta y luego pues tú lo dejas en tratamiento con heparina y realmente el paciente responde muy bien. Entonces, claro, nos faltan creo que datos para saber cuáles son esos a los que nos gustaría meter en una fase más precoz del deterioro y no meternos, pues efectivamente, a hacer heroicidades en pacientes en coma, con lesiones muy extensas, como fue, por ejemplo, el caso del paciente este que os he presentado, pues un paciente que angiográficamente al final el resultado fue muy bueno y luego pues tenía una lesión ya cerebral que acabó en craniotomía descompresiva. Entonces, claro, ese paciente tendríamos que haberlo tratado antes, pero es que antes no teníamos realmente esa indicación de tratamiento. Estamos aún en... Me gustaría que de aquí pudiésemos ir con un poco más de luz sobre este tema, pero sí que a lo mejor podemos ir con algunas claves para saber cuáles pueden ser los siguientes pasos, ¿no?, que tenemos que dar. Sí, comentando eso, Santi, ¿tú crees que, por ejemplo, pacientes que tienen trombosis venosa cerebral profunda, que generalmente están asociados a ser ya normalmente trombosis venosas críticas, ¿no? Si crees que tiene más sentido ir de manera un poco más agresiva, de manera más precoz, sabiendo que esas venas tienen menos colaterales por donde drenar, de cara a evitar pues infartos grandes talámicos, etcétera. Si ahí a lo mejor habría que meterse antes. Pues seguramente sí que es uno de los aspectos clave para seleccionarlos y en eso sí que coinciden más o menos la mayor parte de estudios en que es un factor independiente de mal pronóstico, pero no parece que sea suficiente y de hecho es que hay algún caso de pacientes que también tienen algo de trombosis sistema profundo que con anticoagulación van bien. Entonces, en el TUAC, por ejemplo, es uno de los criterios que se habían seleccionado para incluir pacientes y los resultados, parece que el diseño del TUAC no fue lo suficientemente preciso. Entonces, vamos a necesitar alguna cosa más relacionada a eso, pues con las colaterales venosas. La situación clínica siempre va a haber que tenerla en cuenta, tanto en los ensayos clínicos de ACM, que fueron muy exitosos, como en los de la basilar, pues los criterios de meter determinada gravedad clínica ya nos ayudan a identificar pacientes que tienen afectación, porque siempre la situación clínica va a ser un reflejo de qué es lo que está pasando en el cerebro, por lo tanto tiene mucho sentido usarlo, pero nos siguen faltando cosas. Por ejemplo, este año que hemos estado realizando un estudio que teníamos pues bastante imagen fuente de trombosis venosa y pensamos que de una forma sencilla midiendo, pues mira, este tiene afectadas tantas estructuras venosas, este tiene tanto, y más o menos la carga de trombo iba a tener una correlación con el pronóstico y no nos encontramos nada que a priori así resultase muy significativo. O sea, que estamos mirando cosas, que es lo que comentaba Manu, yo lo he tenido muy bien gracias a sus dibujos. O sea, una cosa es el tema de dónde está el trombo, ¿no? Pero luego la colateralidad que tiene el paciente venosa y la repercusión clínica de eso va a ser muy variada. O sea, hay trombosis horrorosas de ver que el paciente está muy poco sintomático. Sí, y no tiene por qué, por lo que decís, no tiene por qué ir mal, ¿no? Puede con anticoagulación y solucionarse la trombosis poco a poco porque aguanta por colaterales venosas. A las 18:23, Dani Santana nos comenta, gracias Santi. Además de los factores de riesgo conocidos para trombosis venosa cerebral, ¿cuándo y qué miras para ampliar el estudio etiológico de estos pacientes? Pues realmente creo que la trombosis venosa es muy frecuente, que realmente no tengamos muchas claves muy bien definidas de cuál es la etiología. O sea que yo creo que recomendaría hacer un estudio bastante amplio. O sea, prácticamente a todo el mundo realizarle un estudio completo, evidentemente pues un estudio de trombofilias, una anamnesis exhaustiva, porque parece mentira, pero muchas veces nos dejamos también muchos factores que pueden ser importantes. Incluso durante la pandemia, pues el COVID no ha sido siempre considerado, el paciente con sus serologías y demás. Y luego en pacientes concretos, siento que las guías no lo recomiendan hacerlo de rutina a todos los casos, también hacer screening de neoplasia oculta también parece que puede tener sentido. Pero creo que también es un campo, Dani, en el que había que hacer estudios específicos, porque tenemos un porcentaje alto de pacientes en los que al finalizar el estudio hemos encontrado pues algún factor menor que no nos justifica claramente lo que pasa y es algo en lo que habría que profundizar. Hay estudios muy amplios como el International
de Ferro, por ejemplo, que es el más grande, hablan de un porcentaje como del 25%, creo, de casos de causa indeterminada, pero depende de qué factores son los que tú consideras suficientes para justificar la trombosis. La verdad que cuando encontramos un factor 5 de ley de un gen 20.210 de la protombina, no nos solemos quedar tampoco así contentos con eso. O sea, que el estudio tiene que ser amplio, pero estando abiertos a que luego el resultado no sea espectacular y que luego la realidad es que es rara la recurrencia. O sea, que tampoco es que lo estemos haciendo mal, aunque sí que queremos ser más precisos y tener más información. Con el COVID por medio y todo, que mancha al final todos los datos, ¿no? Bueno, yo creo que son las 6:30, terminamos ya temporada 5, episodio 8. Necesitamos una o dos frases de cada uno, de Santi y Manu. Primero tú, Santi, ¿qué es lo que querrías que nos lleváramos a casa de todo esto y qué es lo que quieres transmitir? Yo creo que tenemos que seguir trabajando en identificar a los pacientes de riesgo, en definir mejor el perfil clínico deterioro, que nos falta mucho por saber y que en eso tenemos que hacer estudios todos juntos, porque por separado en esta enfermedad va a ser imposible. Perfecto, mensaje y bola recibida. Manu. Totalmente de acuerdo, y que una vez vistos qué pacientes se van a beneficiar más, tenemos que tener clara cuál es la técnica para tratarlos. O sea, que hay que conseguir una apertura que se vea desde la arteria. O sea, tenemos que conseguir recanalizar, tenemos que devolver el drenaje venoso cerebral a su estado anterior o lo más cercano posible a eso. Vale, no se vale demostrar que el seno está abierto cuando le apretamos desde la vena, sino que hay que verlo desde arteria. Perfecto, yo creo que nos quedamos con eso. Que paséis buenas fiestas y ánimo con el Mundial a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.